Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y seguimos en compañía de don José Ramón Dámaso, que es presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. Y estamos hablando de unos temas que nos cogen de lleno. Estamos hablando del presente, del futuro y de la situación de muchas personas. Estamos hablando de las pensiones. Sí. Porque también las personas que ya están jubiladas dicen, oye, y si me quitan las pensiones, y esa famosa caja que tenemos se queda vacía. Bueno, el efecto que ha tomado que el gobierno con todo lo que se está hablando de las pensiones es que durante este año nosotros hemos realizado muchas prejubilaciones, porque la gente tiene mucha incertidumbre sobre qué va a pasar. Entonces muchos han tomado la decisión de prejubilarse, a pesar de que algunos pierden, no tanto como el ejemplo que le puse, pero sí pierden algún dinero, pero han preferido prejubilarse. Y los últimos semestres del año pasado exactamente lo mismo. Pero y estabas poniendo podemos decir ese análisis, ¿no? Porque no es lo mismo y sobre todo con qué futuro, ¿no? Pues yo digo, vamos a ver con qué futuro, porque para acceder a la vida laboral es difícil, y más en esta situación. Pero hemos analizado y lo sabemos que ya una persona ya con 45 años para acceder a la vida laboral le cuesta, Es complicado, sí. Pues tú imagínese una persona con 60 años que se vaya al desempleo y a ver cómo se inserta nuevamente en la vida laboral cuando tiene que cotizar hasta los 67 o 70 años. ¿Cómo llega? Hombre, yo creo que vamos a tener pensionistas muy pobres, porque la persona que se va al paro con 60 años y agota la prestación por el desempleo, la única solución que le queda, si no se puede prejubilar, es a tener el subsidio para mayor de 52 años, que son 400 y pico euros mensuales, que eso no vive nadie. Entonces vamos a tener muchos mayores en el futuro, si no se cambia la cosa, pobres, más pobres que incluso que sus padres, ¿vale? Que ya es decir, más pobres incluso que sus padres. Pero lo que sí es cierto es que si se para a pensar un poco, la media de incorporarse al mercado laboral viene siendo de un joven que estudie unos estudios universitarios, que se haga un máster, 28, 30 años. 30 años para cotizar 44 años, es una persona que hasta que no llega a los 74 no ha cotizado 44 años. 38 años de cotización son los 68, con lo cual estamos creando un alargamiento de la actividad laboral muy alta, pero sin embargo las empresas cada vez apuestan menos por ese perfil de personas. Si ponemos un ejemplo alejado de nuestras fronteras, como es en Estados Unidos, el que haya viajado a Estados Unidos ha podido ver en el McDonald's o en cualquier restaurante a personas que pueden ser nuestros abuelos trabajando. Y eso es lo que vamos a tener aquí. Vamos a tenerlo aquí porque, o yo creo que a lo mejor no lo veré, usted tampoco, pero seguramente nuestros hijos verán esas situaciones en el futuro. Y las empresas tienen que concienciarse de qué es lo que vamos a tener en el futuro, personas muy mayores trabajando. Bien, si yo quisiera seguir trabajando hasta los 90 años, o 100, si puede ser, no le digo más porque ya no creo, pero 100 años, pues, por lo menos diría que está vivo, y llegué a los 100 años. Pero ¿quién va a contratar personas salvo que el gobierno, como sabemos, tiene por la ley, te dice, oye, usted tiene que, por el tema de igualdad, tiene que tener en empresas, tiene que tener tantos hombres como mujeres, tiene que tener un cupo de personas con discapacidad, que saque una ley que diga, oye, todas las empresas tienen que tener un cupo de personas de 60 años de un tanto por ciento en su plantilla. Eso sería blindar a que las personas con edad superior acceda por ley a un puesto de trabajo. Pero es que tenemos un grave problema en España, es decir, hay un paro juvenil tremendo. Y estos jóvenes hay que sacarlo de alguna manera. O hay que mentalizarlo, que tienen que ser autoempleadores, es decir, ellos mismos ser sus propios empresarios, o hay que mentalizarlo en que lo van a tener muy duro. Y de ahí que sale
los que tienen posibilidades, que están formados, salen fuera de España. Pero los que no están formados, que es que tenemos un nivel de paro juvenil no formado gravísimo. Es que es gravísimo. Hay una cantidad de jóvenes en el paro con una formación menos que la básica tremenda, porque en el siglo XXI, donde hay más actividades formativas online, presenciales, no presenciales, estamos asistiendo a que hay un mayor número de jóvenes con pocas actividades formativas o casi nulas. Y el fracaso de las actividades formativas del desempleo son brutales. Entonces, es cierto que también muchos de los padres tenemos culpas en eso. ¿Por qué? Porque si usted lo habrá visto, la generación de su padre, la generación suya y la generación de sus hijos son diferentes. ¿En qué sentido? Porque la generación de nuestros padres se hicieron a base de trabajo y en una época donde no había libertades, etcétera, pero a base de trabajo y muchos sacrificios, mucha miseria, ¿no? Nuestra generación se hizo a base también de trabajo, pero siempre con la cultura que nuestros padres nos transmitieron de esfuerzo. Pero la generación de nuestros hijos, si los padres no transmitimos que hay que esforzarse y trabajar para lograr un futuro mejor o lograr objetivos, los chavales hoy en día, con lo que hay, con las facilidades que se le tienen, que se le ponen los padres, pues la verdad que muchos de ellos pues se quedan estancados, ¿no? Entonces eso también es corresponsabilidad de los padres, ¿no? Otro de los temas que está ahí en el candelero y en la política y en el tema laboral se llama la reforma de la ley laboral. Bueno, desde que papa caliente. Papa caliente, porque desde que se dio el gobierno de Pedro Sánchez, pues se quiere cambiar la reforma laboral de Mariano Rajoy, la del 2012. Hombre, yo creo que ahora mismo, yo creo que no toca una reforma en profundidad de la ley laboral. No toca porque lo que hace es crear incertidumbre y retención a las empresas que quieran crear más empleo. Es cierto que la base de la reforma laboral está girando, pivotando en torno a la disminución de los contratos temporales. Se dice que España es el tercer país con más contratación temporal de Europa. Eso hay que verlo con matices, pero bueno, dice que es el tercer país con más índice de temporalidad de Europa, y se quiere quitar la temporalidad, quiere eliminarse ciertos contratos que son contratos que son mucho de fraude, y a mí lo que me sorprende es que se quiera quitar un contrato que tradicionalmente ha venido siendo un contrato temporal fundamental en el sector de la construcción, como es el contrato por obra o servicio. Entonces, eso va a tener bastante dificultades. Se quiere dar una reformulación a los contratos formativos, quiere darse una reformulación, y después se quieren hacer unos pequeños toques que ya se dictaron, que es, por ejemplo, que el convenio de empresa no sea superior al convenio del sector, que la ultraactividad, esto que es que los convenios duren, una vez vencido, duren eternamente hasta que se negocie uno nuevo, que eso era un fiasco tremendo, pues que vuelva la ultraactividad sin límite, que se intente las modificaciones parciales de los contratos en lugar de las extinciones. Sí, va en la línea de ciertas cuestiones que puede ser interesante cara al futuro, sobre todo el tema de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo por modificación a tiempo parcial de un contrato en lugar de despedir. Yo creo que si se matiza bien, hay muchas empresas que esto le ha permitido. Hoy en día se hace por el artículo 41, pero se pretende que sea una modificación sustancial ya que no sea por el artículo 41, sino independiente, como hecho para sostener el puesto de trabajo. Es una cuestión que durante la crisis permitió a muchos empresarios mantener sus puestos de trabajo, y hoy en día han vuelto, hoy en día están como estaban antes de esa modificación, porque nosotros en el despacho hicimos muchas modificaciones con acuerdo con los trabajadores, que cuando se empezó de nuevo la actividad económica a salir, pues volvieron a estar en la situación anterior. Porque el empresario, si tiene un trabajo formado y un trabajador que lo necesita a jornada completa, no lo tiene a tiempo parcial. Aquí lo fundamental y lo más preocupante de todo son lo que se quiere hacer con los contratos temporales. Hoy salía en una prensa escrita que la Confederación Canaria de Empresarios decía que, hombre, una propuesta es un contrato de actividad. Ese contrato temporal de actividad. Esto es una discusión que teníamos muchos laboralistas, porque en la época
que yo empecé a estudiar, en el año 93, estudié la carrera, una de las carreras, había lo que se llama el contrato de lanzamiento de nueva actividad, que era un contrato que duraba 3 años y que cuando una empresa iba a lanzar una nueva línea de producto o se iba a instaurar nuevamente, pues se ponía el contrato de lanzamiento de nueva actividad y podías tener trabajado 3 años de forma temporal. La idea en sí no es mala y es un contrato que yo creo que es hasta importante que se pueda estudiar cómo tenerlo y matizarlo para que no haya foco de fraude. Aquel contrato, lamentablemente, culpa de muchos empresarios y culpa de la propia condescendencia de quien los asesoraba, pues se convirtió en un fraude, en un foco de fraude. Hoy el lanzamiento de nueva actividad era: me doy de darte la actividad de venta de tornillos y mañana me doy de darte la actividad de venta de caramelo, y ya era nueva actividad. No, concretarlo bien. ¿Por qué? Porque fíjese usted qué importante es esto. Hoy, que es importantísimo la conciliación de la vida laboral y familiar, usted imagina que usted quiere emprender hoy y quiere montar una tienda de venta de productos de regalo. Un comercio tiene que estar abierto mañana y tarde y sábado, y si está en un centro comercial hasta los domingos. Usted, como autónomo, si quiere contratar a un trabajador y sabe que lo tiene que contratar de forma indefinida, pero que está montando el negocio nuevo y no sabe cómo le va a ir dentro de 4 meses o 6 meses, le va a suponer un coste económico la extinción. Sin embargo, si usted tiene un tipo de contrato que usted pueda lanzar la actividad con ese trabajador, usted puede conciliar la vida laboral, porque usted puede trabajar de mañana, puede trabajar de tarde y la otra persona puede trabajar el resto de la jornada. Y si a los 3 meses, 6 meses de lanzar la actividad aquello no funciona y no vende un regalo, o vende solo para mantener la cuota de seguridad social del trabajador, pues entonces usted se le extingue el contrato por sus causas naturales al trabajador. Si se matiza bien y se estudia bien, yo creo que puede ser un contrato temporal que tenga mucho juego, ¿vale? Porque el gran problema que tienen los emprendedores hoy en día, cuando tú le dices que tienes que contratar a alguien, que tiene que ser causal, que solo puede ser por un tiempo determinado, etcétera, etcétera, el miedo que tiene es: oye, es que yo no sé cómo va esto, y si ya estoy endeudado y resulta que esto no funciona y tengo que despedir al trabajador y tengo que pagarle 20 días o 33 días, pues entonces eso supone mayor endeudamiento. Entonces se retienen en la contratación. Son situaciones, pues, de incertidumbre. Exactamente. Que se está viviendo y se está padeciendo. Se te habla también de la subida salarial. ¿Es el momento? Hombre, desde mi punto de vista y opinión, el salario mínimo interprofesional tiene que posponerse a enero del año que viene. Es cierto que el salario mínimo interprofesional en España es bajo, pero también es cierto que hemos subido de 600 y pico euros, casi un 26% de subida rápida, de golpe, a 950, y yo creo que habría que esperar como mínimo hasta enero del año que viene. ¿Por qué no se ha tomado, digo, si es posible esta iniciativa? Porque muchos empresarios pues están de acuerdo, y yo hasta ahora he tenido la suerte de no topar con ningún empresario que diga: no, yo no estoy de acuerdo en subirle el salario a mis trabajadores. Al contrario, todos dicen que sí, que están de acuerdo en subirle el salario del trabajador. Pero dice: mira, es que lo que no se habla y lo que no se le dice es que, aparte de subir el salario a mis trabajadores, hay una mochila que tengo que pagar, que es la subida del IRPF y la seguridad social. Eso nadie lo habla, pero eso lo tiene que soportar el propio empresario. Usted tiene que tener en cuenta que la media, dependiendo del sector, está en torno a un 36% del coste de lo que le paga usted al trabajador. 1.000 euros, 36% aproximadamente es lo que tiene que pagar entre seguridad social y IRPF. 36-38%. Entonces, claro, si usted sube eso a 2.000 euros, imaginemos, pues ya son 600, 700 y pico euros. Entonces, el coste del trabajador para un empresario es lo que paga de la seguridad social y IRPF más su salario. Y está en torno a eso, a 1.300 y pico euros aproximadamente, lo que le cuesta un trabajador con el salario mínimo interprofesional o con un salario de 1.000 euros. Entonces, claro, si usted eso lo tiene controlado y sabe que el año que viene puede aumentar el salario mínimo, pero puede aumentar 40 euros, 50 euros, lo que venía aumentando, pues más o menos hace unas previsiones. Pero si de repente se da el salto, como se dio en el último salario mínimo interprofesional, eso descoloca a mucha gente. Ahora mismo, una subida salarial, el salario mínimo interprofesional,
con la incertidumbre económica que hay, solo generaría que las personas que tienen trabajadores en ERTE y que se rige por el salario mínimo interprofesional no lo saque, lo deja ahí. ¿Por qué? Una explicación simple. Si está en el ERTE, cobra el 70% de la base reguladora antigua, pero si yo lo saco a trabajar, tengo que pagar el nuevo salario mínimo interprofesional. Entonces a mí me va a costar más seguridad social, mientras que durante el tiempo que esté en el ERTE no le voy a pagar sino la seguridad social que le venía pagando antes. Pero si yo lo saco del ERTE, tengo que pagarle más salario y encima cotizar más. No lo hacen, lo dejan ahí, lo retienen. Entonces creo que no es el momento, yo creo que el momento es esperar a ver qué pasa de aquí al 31 de diciembre. Estás viendo un movimiento, no sé si algunos de ustedes han tenido la llamada, ¿no? La llamada por parte de la Seguridad Social, en el cual le dice, oye, pase por aquí que vamos a hacerle una revisión. Y son personas que son pensionistas por incapacidad. ¿Por qué están llamando a todas estas personas? Bueno, en tono de broma, entre los laboralistas siempre tenemos que cuando la economía va mal, aumenta las revisiones de las pensiones de incapacidad sustancialmente. Canarias no se salva de eso, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, sí es cierto que lo que hay que explicarle a muchos ciudadanos que tienen la lamentable o de la desafortuna de estar incapacitados para trabajar es que la incapacidad permanente para los puestos de trabajo o absoluta es revisable durante toda la vida del trabajador o del pensionista hasta que tenga 65 años, hasta la edad de jubilación actualmente. Por lo tanto, durante todo ese periodo de tiempo, la Seguridad Social tiene la potestad de llamarlo para ver si usted ha mejorado o no ha mejorado de la enfermedad que le dio la incapacidad y determinar que sigue igual, agravarlo o darle de alta. Lamentablemente, la mayoría, nosotros estamos teniendo en el despacho en el último año y medio, hemos recibido muchísimas revisiones de incapacidades que se la han quitado a los pacientes, pero se la han quitado sin motivación, porque yo entiendo que hay patologías que evolucionan con el tiempo y que se recuperan, pero cuando pasa la revisión por la entidad gestora lo que hace es que revisa al paciente y prácticamente es la misma patología que tenía cuando le dieron incapacidad, pero ahora le quita la incapacidad. Luego obliga a que el ciudadano, el pensionista, pague a un grado social, pague a un abogado, pague a un perito para llevarlo al juzgado y al final siguen teniendo la misma incapacidad y las sentencias judiciales en Gran Canaria sobre todo, 75%, 80% es favorable a los pensionistas, ¿no? a los incapacitados que le quitan la pensión. Rara vez las revisiones te dice el juez que sí tiene razón, que hay una recuperación total y absoluta. Rara vez. En aquellos casos que se suele dar son los casos en el que por la tardanza de los servicios públicos de salud en no intervenirle de una rodilla, de una hernia, etcétera, se cubre los 2 años y no ha sido operado, no ha sido intervenido. Por ejemplo, personas que se hayan tenido que intervenir en el año 2020 como consecuencia de la pandemia, no se han podido intervenir y se le ha agotado los 2 años, te dan esa incapacidad permanente que es revisable a los 2 años y durante ese tiempo, si te operan y te mejoras, cuando te revisan, entonces ya está operado, entonces ya usted puede hacer la actividad que tenía. Salvo esos casos, el resto son así. Y es una cuestión que estadísticamente viene siendo así, es decir, cuando hay la economía va un poco mal, pues se empieza a hacer revisiones a destajo. Actualmente, ¿en qué situación se encuentran los despachos de los profesionales después de esta pandemia? Bueno, los despachos de los profesionales de todo. Los que nos dedicamos a la materia laboral, pues estamos teniendo muchísimo trabajo con los ERTE, pero muchísimo trabajo que muchas veces no se cobra. Porque tengan en cuenta usted que cada afección y desafección es un movimiento que hay que hacer en 3 sitios diferentes. Pero el problema no es ese, porque si ya estamos acostumbrados a hacer movimientos en 3 sitios diferentes. El problema se plantea cuando en los servicios públicos de empleo le comunican al trabajador que está de baja en la prestación. Y entonces el trabajador llama a la empresa, el empresario te llama a ti y se hace una bola tremenda. Te obliga a volver a revisar todo, ves que está bien, pero claro, la comunicación entre el SEPE y el trabajador no es correcta
Y el trabajador le crea incertidumbre, que si la empresa lo está haciendo bien, llamas al SEPE y el SEPE, ¿qué respuesta te da? Culpa de los despachos. Entonces estamos peleando constantemente con el medio y ya llega un momento en que es agotador. En el momento que un cliente te dice, el trabajador nos reclama que en el SEPE le viene una carta diciéndole que no está dado de alta, que lo solucione el SEPE. Nosotros y empresa, usted empresa y nosotros lo hemos hecho bien, que lo solucione el SEPE, porque ya lo que hace es resistirte, ¿no? Porque es una presión constante, el trabajo diario, y encima tener al personal y tener a los colaboradores repasando otra vez lo que has hecho en 3 sitios diferentes. ¿Puede haber errores? Sí, los hay, como en toda la vida, pero la mayoría, el 85-90%, no son errores de los despachos. Claro, esto ocasiona una sobrecarga de trabajo que no se abona, que termina quemando a los trabajadores y los colaboradores. De hecho, muchos compañeros me han dicho que hay trabajadores que se han cogido la baja, otros que han pedido la baja voluntaria porque ya no soportan la presión. Es decir, es una presión constante, diaria y permanente. Entonces, cuando un empresario nos dice queremos desafectar a trabajadores, siempre le preguntamos qué objetivo tiene con la desafección, porque el problema es desafectarlo, que son 3 movimientos también, pero si a los 3 días me dice vuelvo a afectarlo, como ha pasado, lamentablemente no podemos controlar lo que ha pasado ahora, pero imaginemos que lo saca a trabajar, el trabajador a regañadientes, porque lo saca a tiempo parcial en lugar de tiempo completo, y habla con el empresario y el empresario vuelve a meter en el ERTE. Pues esos son otra vez otros 3 o 4 movimientos, y todos esos movimientos luego el SEPE no los tiene bien controlados y se genera un caos con el trabajador, y el trabajador dice, es que me dieron de baja en el SEPE, que no se le ha dado de baja, es que menos, y después se retrasan los pagos. Sí, yo todavía tengo clientes que sus trabajadores, los primeros de marzo del 2020, hay 2 meses que no han cobrado, que lo tienen todavía pendiente de cobrar. Caramba, ni con la situación. Hay un dicho, a veces, y yo no sé si lo digo, que lo barato sale caro. Y se lo traslado porque tenemos una manía, y hemos tenido esta manía. Antes nos llevábamos, y ahora nos vamos a Google o la multimedia, para buscar la solución a los problemas que tenemos. El consejo que yo siempre doy es dirigirse no al cuñado, sino al profesional. ¿Qué consejo le da a todas estas personas que están en esta situación? Por ejemplo, personas que le han llegado a esa situación por discapacidad, que le van a quitar las pensiones o que le tengan ese tema, o cualquier persona que está en un ERTE, o cualquier persona que se quiera jubilar y que quiera, y a mí me han dicho, y el dicho ese al final nos sale caro. Mire, lamentablemente el exceso de información genera exceso de confusión. Nosotros en el despacho, usted a mí me dice, mira, José, yo tengo X años, tengo tantos años cotizados, ¿cuánto me quedaría cobrando a los? Yo no se lo voy a decir, porque no lo sé. Es decir, yo tengo que mirar caso a caso. Hay que mirarse caso a caso. Si tiene hijos, si ha cotizado si estuvo en la prestación de militar, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de condicionantes que ya no es como antes, que antes tú decías, si tienes 4 años, sí, pero esto te va quedando 1.000 euros. No, hoy en día hay que hacer un estudio en profundidad para saber tomar una decisión. Es fácil al golpe de teclado decir, tengo el desempleo, así, no, sí, pero no, mire, son cuestiones que hay que estudiar y determinar. Y es verdad que en nuestro mundo, como en todos los mundos, hay gente muy atrevida, y a mí las consultas que yo le llamo consulta Google, a mí no me gustan nada. Cuando un cliente se sienta contigo, lo primero que te empieza a decir es que yo he visto, es que me han dicho, entonces yo digo, usted no tiene que venir aquí, o sea, ¿a qué viene? ¿A que yo le asesore o a que usted me diga lo que quiere oír? Son 2 cuestiones diferentes. Entonces, hace bastante daño a la cuestión de fondo, ¿no? A la cuestión de fondo, y sobre todo porque también es verdad que hay pequeñas minucias y pequeñas particularidades de cada persona en concreto que los profesionales no las podemos saber todas. Es decir, hay muchas particularidades muy concretas y muy pequeñas que o se nos escapa o no sabemos determinarlas. Pues el tiempo se lo han marcado, don José Ramón. Un placer tenerlo en esta casa. Encantado de estar de nuevo con ustedes.
me tienen a disposición para hablar de lo que quieran, especialmente de derecho laboral. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y hemos terminado, y hemos llegado a esta recta final de acercarle a ustedes el mundo profesional, en este caso de un tema como es la asesoría laboral y la situación laboral de muchas personas. Esperemos que le hayamos despejado muchas dudas, pero siempre lo decimos, asesórese por profesionales. El cuñado podrá saber mucho, y está claro, y a lo vez lo hace con toda la buena voluntad, pero le digo que el profesional siempre es primordial para poder siempre ir con peso firme y que nos puede también defender a la hora de poder transmitir o tramitar cualquier documentación o cualquier prestación por desempleo o por discapacidad o por pensiones. Señores, acérquese siempre a un profesional, y en este caso hemos compartido con don José Ramón Dámaso, que también tiene su despacho profesional. Sí. ¿Y dónde está ubicado? En San Juan, en la calle Lori Castillo 36, en Telde, y allí pueden, la casa de ustedes, cuando quieran ir, cualquier persona que quiera pasarse por allí para cualquier consulta que necesite, pues hay un equipo de profesionales importante que le puede asesorar perfectamente. Yo sé que no le dio tiempo de tomar nota de la dirección. León y Castillo 36 en San Juan, en Telde. Bien, pues ya lo saben, León y Castillo 36 en San Juan, en Telde, pues ahí tiene un equipo humano de profesionales que le asesorará y le llevará a despejar cualquier duda del ámbito laboral y fiscal. Señores, nos vamos y les dejamos con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.